Oye, telemedicina. Ajá. ¿Qué es telemedicina? ¿Dónde nos lleva? ¿Qué significa? ¿Qué beneficios? ¿Es un sistema que va en aumento? En 1950 la Universidad de Nebraska en Estados Unidos incursionó por primera vez en telemedicina, cuando se diseñaron aplicativos experimentales para la transmisión de signos vitales. Queremos hablar de todo esto y mucho más, y por supuesto con la opinión de ustedes, con la doctora May Chomali. May, bienvenida a Conectados para hablar de algo tan importante para todo el mundo como es telemedicina. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Y buenas noches. Gracias por la... Y buenas noches porque llegamos en distintos horarios de distintos países. ¿Cómo estás, May? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, May, por estar con nosotros. Y lo primero es preguntarte qué es la telemedicina para los que no conocen o no se han familiarizado aún con este término y cómo funciona. Bueno, telemedicina es un término que engloba muchas cosas, porque la medicina, digamos, como ciencia, tiene acciones de prevención, acciones de tratamiento, acciones de pesquisa de casos, acciones de rehabilitación. Por lo tanto, telemedicina es hacer medicina a distancia. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga a distancia, en promoción de estilo saludable, en prevención, en tratamiento, en pesquisa o en rehabilitación, se le llama telemedicina. O sea, cualquier acto médico, pero no solamente del médico, sino que de la enfermera, del kinesiólogo, del fonoaudiólogo, de cualquier profesional de la salud que se haga a distancia, se incorpora dentro del concepto de telemedicina. Hola, May. Para los que no somos expertos en la materia, es algo que se va a empezar a desarrollar cada vez más, nos vamos a interesar más, vamos a aprender más. Pero en el hoy, ¿qué especialidades? Porque a distancia uno dice, sí, hay cosas que entiendo que se pueden hacer, pero ¿cuáles son las especialidades en general que pueden utilizar la telemedicina? Mira, efectivamente esto es algo que llegó para quedarse y la pandemia nos hizo darnos cuenta de que o tenemos telemedicina o dejamos de hacer muchas cosas en el área de la salud. Y efectivamente muchos de los temores que existían, tanto desde el punto de vista del paciente y del propio médico, se vieron resueltos a propósito de la pandemia. Efectivamente hay especialidades que es muy difícil hacer la consulta, digamos, estamos hablando de teleconsulta, ¿no? Porque telemedicina, por ejemplo, el control de signos vitales, se puede hacer todo a través de procedimientos telemáticos. Existen dispositivos que tú puedes tener en la casa y que se transmite la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca. Con estos aparatos se puede transmitir absolutamente todo en forma segura a una central de monitoreo, y te pueden decir, mire, su presión está muy alta, los resultados de una glicemia, los resultados de exámenes, o sea, todo se puede transmitir en forma segura. Pero a lo mejor tú me preguntas, Jorge, sí, en el tema de la teleconsulta. Correcto. Efectivamente, hay teleconsultas que son más fáciles de hacer, por ejemplo, todas las del área de la psiquiatría, psicología, aquellas que son netamente de una conversación que no requiere un examen físico exhaustivo. Pero incluso en aquellas especialidades en que se requiere un examen físico, a veces el examen físico es visual, y si uno tiene una buena cámara puede hacer una teleconsulta. Estoy pensando, por ejemplo, en la dermatología, donde si existe un buen sistema, una buena cámara que tenga el paciente y el propio médico, puede perfectamente bien hacer una teleconsulta. Como estamos mirando ahí imágenes, él está mostrando su brazo y su lesión, y efectivamente el doctor puede hacer un diagnóstico sobre esa lesión. Querida May, te interrumpo porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero a la vuelta vamos a seguir hablando de todas las cosas, todos los tratamientos que se pueden hacer, inclusive hasta cirugías a distancia, Jorge, así que ya volvemos en Conectados.
Conectados, 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 conectados. Bien, volvemos de comerciales y vamos a seguir hablando del tema de la telemedicina. Y por supuesto nos están llegando sus consultas y preguntas a través del Conectada número 2 TV Chile en Instagram. Vamos con Julio Redondo que nos dice: excelente tema, amigos de Conectados. Pregunta: ¿en cuánto tiempo más nos podrán operar sin tener al doctor presencial? Saludos desde El Salvador. May. Mira, contestando la pregunta, actualmente se hacen cirugías a distancia, que es toda la cirugía robótica que nosotros llamamos cirugía robótica, el robot Da Vinci, hemos escuchado por aquí, por allá, es una cirugía a distancia. Es decir, el paciente está, digamos, en una sala con un robot y el médico está en una sala de comando fuera. Efectivamente, actualmente la sala de comando está anexa a la sala de cirugía porque hay temas de tiempo, de transmisión de datos, etcétera, pero con las nuevas bandas que están llegando, las 5G y después las 6G, etcétera, esto va a ser menos problemático y a lo mejor vamos a tener a un doctor en Estados Unidos operando a un paciente en Chile. Eso puede ser, no es ciencia ficción, eso podría ser. Y hay muchas actividades que se están haciendo con un médico, digamos, el paciente en un lugar y el doctor en otro lugar distinto. Todo lo que es informe de radiología ya se está haciendo a distancia, todo lo que está haciendo estudios de retinopatía se está haciendo a distancia. O sea, ya hay muchas actividades que los médicos están haciendo a distancia. Pero la cirugía falta un poco porque necesitamos de redes que hablen, más rápido la conexión entre la decisión que tome el médico de mover el robot y que el brazo del robot efectivamente se mueva. Impresionante, May, porque todo esto igual va a ayudar a que muchísimos países donde ocurre esto de que te atienden con mucho tiempo, o sea que tienes que esperar largas filas o largas esperas para poder ser atendido. Esto podría ser pues atendido a mayor brevedad. Es posible, aunque decíamos que no es ciencia ficción, que es una realidad, que sea reemplazada algún día la mano de obra de un médico por la de un robot. O sea, ¿eso podría llegar a suceder, May? No, en ningún caso en la cirugía, porque quien le tiene que dar la indicación al robot es un médico. Además que el cuerpo humano, como yo digo, no viene con un manual de instrucciones. El cuerpo humano es único de cada persona. Claro. Por lo tanto, es súper difícil que un robot sea capaz de decir si se tiene que mover 2 milímetros o 4 milímetros, y ese cambio, digamos, esa diferencia de milímetros puede hacer la diferencia entre tener una complicación o no tener una complicación. Pero hay algunas cosas que sí, por ejemplo, en este minuto, todo lo que es el uso de la inteligencia artificial, hasta hace poco tiempo atrás, para hacer el diagnóstico de una retinopatía diabética, el paciente tenía que ir al oftalmólogo a hacerse un fondo de ojo y el doctor decía si tenía o no tenía retinopatía diabética. Ahora se saca una foto que la hace un tecnólogo, esa foto pasa por un proceso de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial dice tiene o no tiene retinopatía diabética, y si tiene retinopatía diabética pasa al oftalmólogo para que decida qué terapia tiene que hacer. Entonces esas son muchas horas de oftalmólogo que ya no se necesitan para hacer ese diagnóstico, y esto es con inteligencia artificial. Lo mismo que va a pasar con la radiografía o los escáneres de pulmón. Hay varios proyectos en que se toma el examen, pasa por un proceso de inteligencia artificial y dice ese examen está normal, no pasa con nadie más, este está alterado, pasa al radiólogo. También son muchas horas de profesional que se pueden usar en otras cosas que son mucho más importantes. May, la gente sigue compartiendo con nosotros, por favor, Nacho. Sí, Jorge, más preguntas de nuestro público. Sofía Rivera nos dice: ¿telemedicina es lo mismo que teleconsulta, sobre todo ahora que en tiempos de pandemia y que es todo online? Es la pregunta de nuestro público. No, telemedicina, como les decía, son todas las acciones que se pueden hacer a distancia. Teleconsulta es una de las actividades de la telemedicina. La telemedicina incorpora el telediagnóstico, la teleconsulta, la telerehabilitación, el telemonitoreo. Por lo tanto, la teleconsulta es una de las actividades de la telemedicina. Lo mismo que yo digo, en medicina, la consulta es una de las actividades de la medicina. Entonces, teleconsulta es consulta a distancia.
no es medicina a distancia, porque la medicina también incorpora el diagnóstico, incorpora los exámenes, incorpora la cirugía, la hospitalización, etcétera. No sé si te entendió bien la diferencia. Sí. Ahora, evidentemente, Mike, que es un tiempo de acomodo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy, por ejemplo, en materia educacional está estudiar en línea o estudio presencial. Sí. En el mismo trabajo, mucha gente hoy día está haciendo teletrabajo, desde su hogar, o evitando el trabajo presencial. Pero son dos actividades que, siendo muy relevantes, sobre todo la educacional, digo, la gente va a pasar un proceso importante psicológico para acostumbrarse. Uno está acostumbrado a que el doctor le diga en la cara: usted tiene esto, no se preocupe, haga esto otro. Distinto a que hacerlo a distancia, ¿o no? ¿Usted como médico qué opina? Bueno, efectivamente hay personas que no se sienten cómodos con la teleconsulta y efectivamente esto no es una cosa que sí o sí. Pero yo te hago una pregunta, Jorge. Por ejemplo, tú viste al médico, te examinó, te hizo una serie de preguntas, toda la historia, etcétera, y te pidió una serie de exámenes y le dice: mire, para precisar este diagnóstico necesito ciertos exámenes. Y tú después tienes que volver a ir a la consulta, donde el doctor te va a decir: mira, sí, lo que yo te dije la vez pasada era lo correcto o no era lo correcto. ¿Tú te habrías evitado esa ida al hospital? Absolutamente. Si te tienes que desplazar 2 o 3 horas. Absolutamente. Porque tienes que ir. Bueno, entonces fíjese que cuando tengo, por ahí. Sí, cuando tengo algunos médicos conocidos producto del trabajo de televisión, y como ya me conocen de mucho tiempo y saben mi currículum médico, me dicen: no venga, no hay problema, tus exámenes, distintos exámenes salieron bien, no hay inconveniente. Pero claro, yo tengo algún tipo de beneficio por conocer, pero cuando uno no conoce, uno asume, porque el tema médico es muy relevante. Uno de medicina no sabe lo que quiere escuchar en la voz del médico. A eso me refería. Bueno, efectivamente, por ejemplo, esa señora que vive en Hualpén y tiene que ir a Concepción con los resultados de sus exámenes, ¿no sería mejor que el doctor viera los exámenes seguro. Y dijera: mira, está todo normal? Y le dijera a la enfermera: está todo normal, llame a la paciente, una teleconsulta con la paciente, y el doctor se dedica a otro paciente que sí necesita presencial. Correcto. O, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad crónica y que tiene que venir cada 3 o 4 meses. Si están todos sus exámenes en regla, es necesario que se movilice 4 o 5, incluso hasta 30 minutos si lo puede hacer desde su casa. Sí, pues. O sea, efectivamente hay muchas actividades en el ámbito de la medicina que se pueden hacer a distancia y son mucho más beneficiosas para el paciente y para los profesionales de la salud. Definitivamente es todo check, todo bueno para todos, para ustedes y para nosotros. Nacho, tenemos más consultas. Comentario de nuestro público. Juan Carlos nos dice: sí, es la telemedicina moderna que debido a la pandemia se hace de manera virtual y saca las dudas pacientes virtualmente, pero va a cambiar la atención personal del médico al paciente. El comentario que nos llega de nuestro público. Es un comentario, evidentemente, respecto de eso. Bueno, Mike Chomalí, queremos agradecer porque nos ha dado un pincelazo respecto de lo que significa la telemedicina, por una parte, la teleconsulta, por otra parte, y evidentemente algo que llegó, usted lo dijo, llegó para quedarse, eso es definitivo. Así es, y efectivamente esto requiere de mucha educación, no solamente de los profesionales de la salud, sino que también de los propios pacientes, que es lo que se llama la alfabetización digital. ¿Sí? Y efectivamente nosotros estamos en CENSE entregando algunos programas y algunas actividades para que la gente sepa y exija de que esa teleconsulta se haga con ciertos requerimientos, porque no es un llamado telefónico, no es a través de una plataforma de cualquiera, tiene que darse con ciertas características para que esa teleconsulta sea efectiva para la resolución del problema de la persona. Mike Chomalí, muchísimas gracias, un abrazo cariñoso. Gracias, a ustedes, doctora. muchas gracias, Monet, hasta luego. Gracias por esta teleconsulta, fue una teleconsulta. Es lo que hacemos casi todos los días cuando hacemos medicina, es teleconsulta. Así es. Algún día...